Y este tema se las trae, ¿verdad? Yo le pido al Señor que así como yo fui bendecida y también confrontada con esta palabra, cada uno de nosotros seamos confrontados con esta palabra para poder ir haciendo correcciones en nuestra vida. Este, bueno, vimos la semana pasada con la primera parte de esta enseñanza que Dios tiene un reino eterno, que es el Rey excelso y que le entregó el gobierno de su reino a su Hijo amado, a Jesús. Y ahora, por pura gracia, porque es por pura gracia, nosotros recibimos ese reino. También vimos que Jesús anunció la llegada del reino de los cielos y ese reino era muy diferente a los gobiernos que la gente conocía, muy, muy diferente. De hecho, es diferente todavía. Las palabras que Jesús compartió con el pueblo de Israel encierran la cultura del reino de los cielos y van en contra de los paradigmas del mundo actual. Y también, por último, aprendimos cómo se comportan los súbditos del Rey de Reyes. Y vamos a ir viendo, nada más los voy a mencionar lo que vimos porque ya fueron expuestos la semana pasada. Y ellos, primero, no dominan ni se aprovechan de su poder, sirven a su prójimo. Yo decía, Padre Santo, ayúdanos, porque sabemos que hay autoridad que ha sido delegada y esa autoridad a veces se ha mal usado. A veces hemos visto cosas que se dicen desde los púlpitos y cómo se agrede o se daña a, a los hijos de Dios. Y que el Señor nos guarde a nosotros y que sepamos que este lugar es un lugar para exponer la palabra, un lugar donde salga bendición, exhortación, sí, pero no que no vaya más allá de eso. Dice que los súbditos también no se limitan a hacer lo que se les pide, sino que dan la milla extra. No cobran venganza por el daño recibido, dejan todo en las manos de Dios. Qué difícil a veces es. Nos cuesta a nosotros dejar todo en las manos de Dios. A veces queremos agarrarlo por nuestra propia cuenta y se nos olvida que cuando nosotros metemos la mano, estropeamos las cosas. Tenemos que aprender realmente a dejar todo en las manos del Señor. Y dice que no se ponen en primer lugar, aman a los demás como se aman a sí mismos. Esos fueron desarrollados la semana pasada. Y con eso que hemos visto y que vamos a ver ahora, definitivamente nos damos cuenta que la cultura del reino de Dios es contracorriente y por supuesto no encaja con la lógica de este mundo. Y por esta razón, quienes se sujetan a este gobierno son antisistema, o sea, la gente no entiende y nos ven como que si fuéramos cosas raras, pero nosotros tenemos un reino al que nos tenemos que sujetar y que el Señor, perdón, nos ayude realmente a amar, sujetarnos ahí, porque realmente si somos honestos nos cuesta. Pero bueno, sigamos observando cómo actúan los súbditos del reino de los cielos. Y como número 5, no responden a la agresión, dan la otra mejilla, ponen la otra mejilla. Nosotros hemos escuchado y lo hemos hecho en algunas ocasiones, que le decimos a las personas o en nuestra cultura desde que un niño es pequeño se le enseña a defenderse. Están jugando los niños y otro llega y le pega y llegan a poner la queja, uno dice, vaya, defiéndase, no se deje. Eh, les decimos que no pueden dejar que le pasen por encima, que tienen derechos y ahora no solamente en las casas, sino en las escuelas se les está diciendo esto a los niños que reclamen sus derechos. Les decimos reclámalos. Y esta parece ser la consigna para todos los géneros y edades. Entonces, frente a las agresiones de cualquier naturaleza, hay que tomar represalias. Eso es lo que estamos enseñando o lo que nos han enseñado. Sin embargo, la enseñanza de Jesús es totalmente diferente. Él nos dice otra cosa. ¿Y qué voz nosotros vamos a escuchar?
Dice la palabra en Mateo 5:38, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Dice el Señor, pero yo digo, esos fueron los primeros sermones allá en el, en el sermón, como llamamos el sermón del monte, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Cuántas veces nosotros hacemos esto? ¿Cuántas veces estamos dispuestos a poner la otra mejilla? Que el Señor nos ayude, porque esta palabra, hermano, la hemos leído muchas veces, pero cuando yo estaba estudiando este tema, realmente el Señor me confrontó mucho. Y, y hice un alto y me di cuenta que a veces nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas bien y de pronto nos damos cuenta que no es tan así, que hay mucho todavía que nosotros tenemos que corregir en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de servicio. Y a veces nosotros de pronto no vamos a tomar una represalia o llegar y darle una bofetada, por decirlo de alguna forma, a alguien, pero con nuestras actitudes o en nuestro corazón, nosotros lo hacemos. Y es ahí donde nosotros tenemos que examinarnos y para caminar de acuerdo a los preceptos que el Señor nos da en su palabra. El otro, el número 6 de los de cómo deben actuar los súbditos del reino de los cielos es no juzgar. Dice, no juzgan, ni condenan, ni castigan. Extienden perdón porque necesitan ser perdonados. No juzgamos nosotros, hermanos, a veces. No emitimos juicio cuando nos damos cuenta de algo. Bueno, por lo menos yo en algún momento o muchas veces lo he hecho. Tal vez no lo digo, pero en mi mente ya yo he emitido un juicio y he tenido la oportunidad de pedirle al Señor perdón, que me ayude con eso. La palabra del Señor nos dice, no juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Encontramos eso en Lucas 6 del 37 al 38. Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros para no andar emitiendo juicio en contra de nuestros consiervos, en contra de nuestros hermanos. A veces nosotros no sabemos todo el contexto y vemos algo, nada más la punta del iceberg, y nosotros hacemos todo algo en nuestra mente y decimos, juzgamos y sentenciamos de una vez. Pero que Dios nos ayude porque nosotros en este reino en el que estamos no debemos hacer eso. El reino de Dios es diferente. Debemos de aprender también a perdonar. Eh, en la oración modelo que el Señor Dios dice, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y sigue diciendo y llegamos donde dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Hermanos, cuando nos acercamos a la presencia del Señor, nosotros en intimidad y con sinceridad, nosotros queremos ser perdonados. Yo quiero ser perdonada cuando yo me acerco a Él, cuando yo voy a su presencia para, el Señor me ha confrontado, yo me he dado cuenta, el Espíritu Santo ha venido para redarguirme y yo digo, no, aquí yo tengo que pedir perdón al Señor y yo quiero ser perdonada y yo sé que Él me perdona, pero cómo a veces nos cuesta a nosotros perdonar. Nosotros tenemos que aprender a vivir en eso. Esto es de todos los días, hermanos. Esto es de todos los días. Y nosotros hoy nos ponemos, como digo yo, al día y tal vez a la media tarde, al final del día, pasa algo y tengo que volverme a poner al día. Y dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno, porque si perdonan a otros sus ofensas,
también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes la suya. Estoy leyendo en la nueva versión internacional. ¿Cómo andamos nosotros? Dejamos que eso pase ahí un día, 2 días, 3 días, lo estamos acariciando y de pronto nos llenamos de una raíz de amargura. No debe ser así, porque los súbditos del reino no juzgan, ni condenan, ni castigan. Extienden perdón porque sabemos que necesitamos ser perdonados también. No son egoístas. Número 7, no son egoístas con los que tienen, son generosos. Son generosos. Que el Señor nos ayude y todo egoísmo en nuestra vida sea erradicado y aprendamos a ser generosos. Porque no solo se trata de compartir, también de renunciar a mis derechos. Ya no puedo darle la espalda a quien me pide prestado. Eso dice Mateo 5:42. Y dice, si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Leemos eso en Lucas 6:29-31. Sabe, hermano, que a veces cuando voy por San José y estoy haciendo un alto, bueno, los que andan por San José saben cómo es eso. Y cada 100 metros, cada vez llega gente a pedirnos y pedirnos. Yo decía, Dios mío, pero si yo le doy a todo el mundo, de ¿cómo no vamos a poder? Y mi esposo siempre, él anda tenemos una cajita ahí con monedas y él da, y a veces nos preguntamos y vemos los rostros de esas personas y vemos y es como tan obvio que ellos van a tomar algo para ir a lo del vicio y leyendo también en Proverbios que dice que demos y a veces nosotros no queremos dar y tenemos nuestras propia filosofía, nuestra justificación para no hacerlo, pero bueno, la palabra de Dios nos dice que demos. Y otra de las cosas, bueno, en mi caso personal no me gusta dar cuando yo sé, o sea, dar prestado a personas que yo sé que no me van a pagar. Entonces, tomé por decisión que cuando me pide algo prestado a alguien que yo sé que no va a pagar, yo prefiero regalárselo. Entonces, digamos, si alguien me pide 10,000 colones y yo no los tengo, yo le digo, no tengo 10,000 colones, pero tengo 5 y no me los pague. Me quedo en paz porque sé que yo ya lo di de corazón. Pero nosotros tenemos que aprender a, a dar y que cuando damos no estar esperando nada de vuelta, sino que el Señor es quien nos paga. Y tratar a los demás, o sea, aplicar aquí la regla de oro, ¿verdad? Tratar a los demás como nosotros queremos ser tratados. Que el Señor nos ayude a vivir de acuerdo a estos preceptos. El 8 dice, no esperen que los busquen para reconciliarse. Toman la iniciativa. Los súbditos del Rey de Reyes no esperan que los busquen para reconciliarse. A veces yo he escuchado personas que dicen, no, ¿por qué yo voy a hacerlo? Si tiene que venir, el que cometió el error fue esa persona y tiene que venir a pedir perdón. Y si no, así he escuchado salado. Pero no es eso lo que la palabra de Dios me, me dice. Nosotros es algo que hemos estado practicando en familia y que le hemos enseñado a nuestros hijos que a lo que yo llamo andar al día. Creo que lo he mencionado en esta plataforma. Y es que si hoy me ofendieron, hoy yo perdono. Y entonces yo estoy al día. Aunque sabemos que no hacemos eso en obediencia a la palabra y no con nuestras emociones, porque muchas veces recibimos heridas demasiado fuertes. Pero si yo decido perdonar, es otra cosa. No, no, no que deja de doler, pero ya yo por lo menos en mi corazón estoy a cuentas. Dice, por lo tanto, eso lo he leído muchas veces, pero que para el Señor es tan importante cómo yo estoy con los demás,
más importante que una ofrenda. Por eso en Mateo 5, 24, 25 dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Dios no está interesado tanto en nuestra ofrenda, sino en que nuestro corazón esté limpio y que nosotros estemos en paz con los demás. Que el Señor nos ayude para poder practicar esto en nuestra vida. Y a veces es tan fácil, nosotros ni pensamos. Y a veces el Señor viene y nos recuerda algo y nos hacemos los locos, como decimos nosotros, ¿verdad? Coloquialmente. Pero Dios quiere que nosotros realmente andemos caminando en la forma que Él quiere y Él nos ha dejado a nosotros los preceptos, nos ha dejado las indicaciones para que nosotros obedezcamos. Pero muchas veces es mucho más fácil hacer cosas que obedecer la palabra. Eh, Hay algunas preguntas aquí en la aplicación práctica, voy a leerlas, no están en la presentación, pero para que usted y yo reflexionemos un poquito, dice, ¿qué es lo primero que haces cuando alguien te agrede verbal o físicamente? Y si te enteras de que hablaron mal de ti, ¿cómo reaccionas? Si tienes hijos o hermanos, ¿les enseñaste a defenderse, a reclamar sus derechos o los animaste a ser humildes y entregarle todo a Dios? O les estamos ahí inculcando más violencia. Dice, si una persona quiere quitarte algo que te pertenece, ¿peleas por lo que es tuyo o se lo dejas para mantener la concordia? ¿Aprecias más las relaciones o los bienes? Hmm. En tu mente o con tus palabras, ¿eres ligero para juzgar? ¿Eres rápido para condenar? Además de los versículos mencionados, lee Romanos 14:4 y lo que Romanos 14:4 dice es, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Que el Señor nos ayude y nosotros ese dedo acusador que tenemos, hermanos, podamos decirle al Señor, Señor, ayúdame y empezar a bajar ese dedo acusador. Cuando alguien comete un error, somos tan prontos para decir cosas y muchas veces ni siquiera sabemos lo que realmente ha estado pasando y nosotros tomamos una acción que no nos pertenece a nosotros hacer. Cuando alguien te ofendió con sus palabras, acciones o incluso con su indiferencia, ¿lo perdonas? Aunque no se disculpe o le guardas rencor y esperas el momento propicio para vengarte. ¿Eres capaz de devolver bien por mal? Yo creo que estas preguntas, ¿verdad?, llegan hasta lo más profundo de nuestro corazón. ¿Puedes recordar sin dolor o enojo a las personas que te hicieron daño? ¿Puedes hablar de ellas y de lo que pasó sin sentir emociones negativas? Si no es así, te falta perdonar. Recuerda, el perdón es a la vez un evento y un proceso. Tú decides perdonar, eso es un evento, pero cada vez que vuelve a tu memoria lo que pasó, te empeñas en perdonar, o sea, persiste tu idea de perdonar, eso es un proceso. Por tu propia salud mental y espiritual, nosotros debemos de perdonar. Que Dios nos ayude. Lo hemos dicho, lo hemos predicado, lo hemos enseñado y lo hemos escuchado en esta plataforma hasta el cansancio. Pero hermanos, es algo con lo que tenemos que lidiar cada día. Y es algo que nosotros tenemos que hacerlo un estilo de vida, un estilo de vida. Y los que tienen niños pequeños, enseñen esto a sus niños. Sabe, yo no aprendí a perdonar en la iglesia. La primera enseñanza de perdón fue en nuestra casa. Nosotros éramos 4 hermanas y como hermanas ahí nos peleamos y yo recuerdo que mi mamá no permitía que nosotros estuviéramos enojadas con la otra. ¿Qué es eso? Vaya a pedirle perdón a su hermano. Las hermanas no se enojan, no guardan rencor
y todo eso nos decían, eso se aprende en casa y se reafirma en la iglesia, pero tenemos que aprenderlo nosotros y que nuestros hijos vean que eso es una realidad en nuestra vida, que eso es un estilo de vida. Das el primer paso para, das el primer paso buscando la reconciliación, toman la iniciativa para lograr la paz, o te guardas todo eso o estás esperando que llegue la gente a pedirte perdón. Y si te piden prestado algo, dinero o cualquier objeto, te excusas o actúas con generosidad. Y si no te lo devuelves, no te lo devuelven, perdón, lo reclamas o se lo regalas. ¿Cuál es nuestra actitud? Oramos al Señor en ese momento para que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, practiquemos la cultura del reino de los cielos cada día y así nosotros hagamos a conocer a nuestro Rey, a nuestro Señor. Que nosotros, que los integrantes del reino de Dios están desafiados a bajar el cielo a la tierra. Ellos tomarán la conciencia de esta advertencia. Nosotros debemos de bajar el cielo a la tierra y el anhelo de nuestro corazón debe ser cada día oler más a cielo que a tierra. Debemos de tener cuidado cómo nosotros vivimos, porque puede ser que nosotros seamos la única Biblia que personas a nuestro alrededor puedan leer, sea lo único, la única referencia de Cristo que tengan. Y lo que nosotros estamos diciendo va a tener mucho peso. Que seamos libros abiertos para las personas que nos están mirando. Nosotros sabemos que somos imperfectos y a pesar de todo eso, que nos esforcemos en seguir las enseñanzas de Jesús cada día, porque así somos los súbditos del Rey de los cielos, del reino de los cielos, del Rey de Reyes. 9, no se excusan, cumplen su palabra aún en contra suya. Que el Señor nos ayude. Cuando nosotros digamos sí, que ese sí sea sí. Y que cuando digamos no, nuestro no sea no. Dice la palabra en Mateo 5:37 que cualquier cosa más proviene del maligno. Que nosotros podamos realmente, hermanos, tener una vida que sea acorde a lo que nosotros predicamos, a lo que nosotros decimos. Y el Señor nos ayuda, si, por supuesto, si pedimos esa ayuda a Él. 10, no solo aman a su prójimo, aman a sus enemigos. Así son los súbditos del rey. El Señor nos dice en su palabra, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Y de esta manera estará actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos. Él hace salir el sol, dice, sobre buenos y malos, y Él hace llover sobre justos e injustos. Que el Señor nos ayude y que nosotros amemos, aprendamos a amar a aquellos que nos han hecho daño, a aquellos que no nos aman. Y esto se logra con la práctica. Yo sé que no es fácil. Lo he vivido, hermanos. Lo he vivido. Yo recuerdo en una ocasión, había una persona muy cercana y que siempre estaba haciendo ahí daño. Y yo recuerdo que yo empecé a bendecir a esa persona. Y recuerdo también porque hincada ahí de rodillas pidiéndole al Señor que me sentía la persona más hipócrita, porque la verdad que lo que yo quería era como agarrarla, ¿verdad? El pescuezo, como decimos. Pero empecé a orar en esa dirección, hasta que mi oración fue sincera. Hasta que cuando yo empecé a bendecir a esa persona, lo sentía de todo corazón. Y cuando esa persona murió amándome y yo amándole a ella. Pero en obediencia a la palabra no fue fácil al principio, pero lo podemos lograr. Y si yo pude lograrlo, yo sé que ustedes también, porque sé que hay personas, hermanos, que hay personas que no nos quieren sencillamente porque muchos porque o algunos porque somos cristianos, porque no corremos al mismo ritmo de ellos y otros aún estando siendo del mismo cuerpo de Cristo,
porque algo no les gusta, porque le molesta el timbre de tu voz, porque le molesta cómo eres, por la razón que sea. Pero esas personas también nosotros estamos llamados a, este, a amarles. Es lo que el Señor nos dice. Nos habla también la palabra en Mateo 6, 19, 21, dice, no acumulen ustedes tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corroen y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido corroen y donde los ladrones no minan ni hurtan, pues donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y las riquezas. El 12 y último dice, viven por fe y no por vista. No se dejan impresionar ni guiar por lo que sus ojos físicos están viendo o por lo que su razón les está diciendo. Es Dios y su voluntad quien los orienta. Ahora bien, la fe, dice la palabra, que es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Es pues la fe, dice también, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. En otra versión dice, deben saber que Él es real y que galardona a los que lo buscan. Es una promesa del Señor para nuestras vidas. Así, hermanos, que vivamos por fe y no por vista. No nos dejemos llevar por lo que nuestros ojos están viendo. No nos dejemos llevar por lo que estamos sintiendo. Los sentimientos son traicioneros. Vivamos por fe. Vivamos por lo que la palabra de Dios dice. Vivamos puestos nuestros pies y caminando sobre las promesas que están en la palabra para nosotros. Que el Señor nos ayude. Segunda de Corintios 5:7 dice, vivimos por fe y no por vista. Que es esto que el Señor, que parece que son muy altas, estas expectativas o estas demandas de Dios para nosotros, pero si Él las dejó ahí, significa que nosotros sí las podemos cumplir. Lo que pasa que eso toca nuestro ego, toca nuestro orgullo y solamente lo podemos aplicar a nuestras vidas cuando hemos muerto, cuando hemos permitido que Él realmente tome el lugar, que sea Él reinando, que sea Él dirigiendo, que sea Él guiándonos, que el Señor nos ayude en esta dirección. Vamos a ver la aplicación práctica, la tenemos ahí. Con tu vida estás bajando el cielo a la tierra, los demás lo están viendo, te esfuerzas en seguir las enseñanzas de Jesús. Eres una persona de palabra, te conocen porque siempre cumplen lo que dices o por tus excusas. Es posible amar a nuestros enemigos, a quienes nos rechazan, orar por los que nos persiguen, por aquellas personas que se esfuerzan en causarnos daño. ¿Cómo lo puedo hacer? Y ahí viene el consejo de leer Santiago 1:17 y Filipenses 2:13, que dice, bueno, que todo lo puedo en Cristo. Pero para hacer esto tenemos que ser determinados, tenemos que haber tomado una decisión. La vida cristiana, amados hermanos, esa vida de reino es vida de decisiones, donde yo tomo la decisión por seguir a Cristo, por seguir su palabra, por obedecerla. Y muchas veces nosotros queremos eh, muchas otras cosas que se disfrutan en la iglesia, pero a veces incluso seríamos hasta capaces de hacer cosas muy difíciles por nuestro propio esfuerzo que obedecer la palabra de Dios. Pero usted y yo vamos a experimentar que obedecer la palabra, en la medida que nosotros empezamos a obedecer y a obedecer, ya no se nos va a tornar tan difícil porque Él nos ayuda
y Él ve nuestro corazón. Concretamente, ¿qué estás haciendo para tener tesoros en el cielo? Y menciona 3 ejemplos de esta semana que muestren que vives por fe y no por vista. De pronto has tenido que tomar alguna decisión en fe, creyéndole al Señor. Si miras a tu alrededor, si miras tus recursos, lo que tienes a mano, te das cuenta que no puedes, pero cuando miras al cielo y recuerdas a dónde tú perteneces y las promesas que hay en la palabra, entonces puedes caminar y tomar una decisión en fe. Yo espero que sea así. Es algo que también en lo que estamos caminando. Oramos en esta mañana para que los hijos de Dios tengamos coherencia entre lo que pensamos, hablamos y nuestras acciones. Padre, te pedimos de corazón, Señor. De corazón te pedimos que tú nos ayudes a vivir, Señor, realmente como tú quieres que vivamos esta vida de reino. Señor, somos tus súbditos y los súbditos del rey obedecen lo que el rey dice. Los súbditos no cuestionan, los súbditos obedecen. Es así, Señor, en las monarquías, Señor, donde los reyes gobernaban, ahí nadie estaba para excusarse, sino para obedecer. Nadie estaba, Señor, para poner aquello en tela de juicio, sencillamente se obedecía. Padre, y este reino que es el más excelso. Señor, aquí estamos tus hijos, sinceros, Señor, diciéndote, Padre, muchas de estas cosas nos han costado, nos cuestan, pero Señor, queremos obedecer. Queremos ser súbditos obedientes, Señor, que se sujetan a la voluntad del Rey. Oh Dios eterno, ayúdanos, ayúdanos cada día. Ministra a tus hijos, a tus siervos, Señor, que están en esta mañana, Padre Santo. Muchos tal vez lidiando con cosas, muchos, Señor, sabiendo que se están diciendo cosas de ellos que no son ciertas, Padre. Pero, Padre, yo sé porque lo viví, lo he vivido, como tú, Señor, sacas el rostro por nosotros. Señor, a veces pasan tiempo, pero llega el día en que tú sacas a la luz las cosas y tú eres, Padre Santo, el que operas a nuestro favor. Gracias, amado Dios. Sigue, Señor, glorificándote en la vida de tus hijos. Que se cumpla, Padre, Jeremías 32:39, que dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Padre, queremos ese corazón y ese camino, Padre, porque queremos temerte perpetuamente a ti todos los días de nuestra vida y honrarte, Padre, con nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados.